y seleccionar el canal más adecuado. For those of you who speak English, you can please find the English channel. We have simultaneous translation. Find that in the control panel at the bottom of your screen. Thank you. Este día, adelante. Tenemos como parte de este webinar la siguiente agenda. Esta bienvenida y objetivos del taller por su servidora Ana María Majano, que miembro del equipo coordinador de la comunidad de práctica MEDLAC por parte de la plataforma regional Let's LAC. Vamos a tener una presentación de Catherine Sela, del secretariado de C40, sobre experiencias de ciudades miembros de C40 en el norte global, en la participación del sector privado en la reducción de residuos orgánicos. Vamos a tener un panel de experiencias de América Latina y el Caribe, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la empresa Simba de Perú, seguida de un comentario de un miembro de de MEDLAC, sobre las oportunidades y retos para la región de Latinoamérica y el Caribe. Seguido vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas y pues cerraremos con conclusiones por parte de Santiago Uribe de SICAP. Adelante. Algunas indicaciones. Estamos grabando el webinar y tanto el webinar como las presentaciones estarán disponibles posteriormente en la página web de MEDLAC. Por el chat, por favor, estamos recibiendo comentarios generales, pero para las preguntas a las personas panelistas, les agradeceremos usar el espacio de preguntas y respuestas del Zoom. Entonces, adelante. Antes de iniciar, quisiéramos comentarles brevemente sobre la comunidad de práctica MEDLAC. Adelante. MEDLAC es una iniciativa conjunta de las organizaciones SICAP e Implementasur en el marco del programa Reciclo Orgánicos y la plataforma regional Let's LAC, con apoyo del Global Methane Hub. El objetivo de la comunidad de práctica es promover y apoyar el desarrollo de políticas públicas, modelos de negocio y proyectos de inversión para avanzar prácticas y tecnologías que reducen emisiones de metano de fuentes orgánicas en la región de América Latina y el Caribe. Adelante. MEDLAC hace esto promoviendo diálogo, colaboración, intercambio de experiencias entre personas que son miembros de la institución, de la comunidad de práctica, que representan a 41 instituciones de 13 países de la región y 2 organizaciones con un alcance regional. Adelante. En este webinar que estamos organizando, como decía, con C40, y por ahí Catherine nos va a contar también un poco más sobre C40. Lo que estamos buscando es promover la acción por parte de los gobiernos locales para fortalecer el entorno habilitante para las inversiones y acciones del sector privado orientadas a reducir el volumen de residuos orgánicos que llegan a los vertederos y por lo tanto reducir las emisiones de metano, además de todos los otros beneficios que esto conlleva. Y también destacar las oportunidades para que las empresas privadas mejoren sus resultados económicos y su sostenibilidad, contribuyendo también a la reducción de residuos orgánicos. Entonces, desde MEDLAC y las organizaciones socias y de C40, les damos las gracias y la bienvenida por estar aquí con nosotros. Quisiéramos conocerles un poco, así que antes de pasar a la primera presentación, les pedimos por favor, adelante, ingresar a este enlace de Menti, o pueden ir directamente a menti.com
y poner este código 59283595, o si no, escanear directamente el código. Y por favor, nos avisan si ya están por ahí. Está en el chat, también pusieron las indicaciones, porque pues queremos saber de ustedes. A ver, cuéntenos uno. Adelante, Melchorita, ¿de dónde se conectan? Entonces, muchas gracias. Vemos ahí de Brasil, Buenos Aires, Honduras, Perú, Argentina, Chile, de Alemania, Bahía Blanca, Argentina, República Dominicana, de Jordania. Muchas gracias por estar conectados. A ver, de Ciudad de México, eh, Liberia. Muchísimas gracias por estar conectadas de tantos países de América Latina y también de otras regiones. Les pedimos por favor que sigan llenando Bolivia. Eh, Qué bueno tenemos casi, somos más de ya casi 90 personas conectadas, y nos alegra ver la variedad de lugares desde donde están conectadas. Por aquí nos están diciendo también de Sao Paulo, así que gracias por Uruguay, veo, Bucaramanga, Colombia. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Y ahora les queremos preguntar también, adelante, ¿en qué sector es que ustedes trabajan? ¿Gobierno nacional, gobierno local, cooperación internacional, sector privado, academia o en otro tipo de organizaciones? Vemos ahí, gracias, quienes están trabajando con gobierno nacional y gobierno local. Nos alegra mucho que estén con nosotros. Sector privado, un buen grupo también. Y la cooperación, muchas gracias por estar. Por acá nos están diciendo quienes no han ingresado al Menti, nos están poniendo por acá los sectores donde trabajan. Entonces, muchas gracias a todas las personas de los diferentes sectores. Se requiere el concurso de todos los sectores para hacer las transformaciones que requerimos para un desarrollo más resiliente y también bajo en emisiones. Así que gracias por estar conectados, conectadas hoy. Entonces, les damos nuevamente la bienvenida e iniciamos entonces con nuestra primera presentación. Adelante, por favor. Entonces vamos a escuchar de Catherine Sela las experiencias de ciudades miembros de CIFORI. Adelante. Catherine es parte del secretariado de CIFORI, y bueno, le pedimos a Catherine que por favor nos comente primero qué es CIFORI para quienes no lo conocen, qué hace la organización, y luego nos va a comentar experiencias de ciudades miembros de CIFORI en el norte global, en el involucramiento del sector privado en la reducción de residuos orgánicos. Catherine, muchas gracias por la colaboración para organizar el webinar de hoy y gracias por tu presentación. Thanks so much for welcoming me here, and welcome to everybody that's assisting today. I'm going to take a few minutes to explain what we have learned as C40, working with cities on the topic about reducing organic waste, or specifically food waste today in cities. And I'm going to slide share. And you should be able to see my presentation now. Yes, we see your presentation. Thanks a lot. So I would like to start explaining a bit about C40. So we are an organization that works specifically with big cities around the globe. So we have presence in all of the different regions around the world.
We work mainly with cities that have more than 3 million inhabitants. However, there are some exceptions as well, specifically for cities that have come up with very ambitious plans, that have implemented specifically intriguing projects. So there are a few exceptions to that. We also aim specifically at reducing greenhouse gas emissions. So all the work that we are doing is really focusing on the reduction of emissions. We do that throughout different sectors. Waste management is one of them, and we also work in a range of different areas, such as public transport or electricity, for example. With that said, I'm responsible in C40 for one of the networks that we have around waste management, which is called the Sustainable Waste Systems Network. In this network, we work specifically with Global South cities. There is an additional network that works more with Global North cities. And we have this split due to a range of different discussions that are happening in the different regions. So in Global South cities, we talk a lot about organic waste treatment from the perspective of how to start different projects. It has a bit of a more decentralized perspective as well, to make sure that communities are integrated. And the discussions are a bit different. However, today I'm going to talk a bit more about the experiences that we have collected in Global North cities, as food waste reduction hasn't been a topic that was that present yet in the work that we are doing in the Sustainable Waste Systems Network. However, it's becoming so increasingly, and this is also why we are having the session today. So there are a lot of opportunities in this area, and these opportunities are also captured in different commitments that we have offered to the cities that we are working with. And we have 3 different ones that touch on the specific topic. So you can see that we have 3 different commitments that work around food waste or organic waste in general. And those are commitments that cities have made together with C40. So cities are kind of making a commitment with us, and then C40 makes kind of a commitment to help cities achieve these different actions, which is the work that we are doing in the networks, support that we try to organize for the cities that have made these commitments, which are, as you can see, quite ambitious, and specifically also for Global South cities. We work along the waste hierarchy. Just as a reminder, this is nothing new to anyone who's on the call today, but just as a reminder that we are really looking at the very beginning, at the top of the waste hierarchy, where we also consider that the actions that are being taken have a really big impact in terms of the emissions reduction potential. To further highlight this point, this really shows the potential for emissions reductions when looking at organic waste in cities. And this is also specific for Global South cities. So we are, as part of our work, also supporting cities in constructing their climate action plans. In the process, we also help cities to capture data around the emissions that are generated throughout the different sectors. So we have a quite good understanding of, specifically for the cities that we are working with, where emissions are coming from and how the pathways are looking when we make projections for the next decades. What we can see here is that there is a lot of potential when we look in Global South cities at the disposal opportunities, and moving away from dump sites to really getting to landfilling and more sophisticated disposal. However, the point that I really want to highlight here is that this is a big potential that is being recognized a lot,
But if we think a bit further into the future, you can also see that the green area is something that really extends in opposition to the disposal part that really declines along the time. So not to diminish this opportunity, that's really looking at disposal is really something important. But the opportunities around organic diversion and also reduction sometimes look a bit smaller, also because often we start on a much smaller scale and we don't see the huge impacts that immediately. However, when we look more into the future, there is really a lot of opportunity, and the impact specifically for emissions reductions is really big. So today we want to look at the private sector specifically. So C40 works with cities, and we also try to understand where cities can have their highest impact when they try to decide about where to invest the capacity and the opportunities that they have. So one thing that we try to understand, and this is an example from Northern American cities, as you can see, is where the biggest chunks of food waste are actually produced. So mentioned that this is from North America, it gives you an idea of that it varies quite a lot across different cities. And we unfortunately don't have that kind of information for cities in Latin America. If somebody has, I'd be really interested in seeing this for Latin American or Caribbean cities as well. But this really still shows that one of the big areas that produce food waste a lot is the green part, which is the residential part of cities. But then there's also a big dark blue chunk, which is from hotels and restaurants. You can also see smaller parts than from retail and so on. So there is really a lot of impact that can be achieved by looking also at the private sector here. We also know that many times working with waste management, there is a cost attached. And in this case here, we are looking at the very rare case where there is actually an opportunity also financially. So you can look at this piece of research that was done by Champions 123 that really work a lot with food waste reduction. And they have found out that every dollar invested in food waste reduction in the private sector actually really generates a return of $14. So this is really on average. So there are some that can achieve more or a bit less, but this is really an opportunity. And so really highlighting here that this is a rare case where cities together with the private sector can really generate win-win situations and come up with projects that are also financially quite viable. The journey of action is true for both cities, but also businesses that would like to engage in this area. So it's always recommended to start with a baseline where the institution, the city, or the business tries to understand first what the amount of food waste that is actually generated is, and then potentially also connected to the emissions that are generated by that waste generation. So you can then later come back and really understand the actions that you are taking in terms of the impact that they are creating. So baseline setting for the generation of waste, but potentially also in terms of the financial aspects. So you can really also understand the benefits and the value that is additionally created
through action taken in that area. Once you have a baseline and you know where you are, you can start creating targets. We generally recommend to set targets a bit more into the future, so you really have an ideal and something where you want to get to in a mid or long term, but then also include some milestones along the way so you can check and make sure that you are on the right way, and you can also already understand the extra value that's created along the line and not just once you get to the final target. With this, you are ready to set up a strategy and get into the process of decision making around which actions have the highest impact or are the most viable, depending on the business or the institution that is working on it, and get to implementation and evaluation afterwards, where you can then, as I just mentioned, get back to the baseline and understand the impact that has been created. So this as a bit of a northern star to guide any thinking around planning of action. And then I would like to also highlight a few examples that we have found in C40, and also share a range of areas. So we have found that there are pretty much 4 different areas where cities have been active to try and create really that enabling environment for the business community to become active, understand the opportunity, and start developing strategies and implementation. So the first area that we see a lot is around campaigns. This is a lot related to trying to create some kind of behavioral change. So cities would use the local media, for example, partner up with different restaurants, with the parts of businesses and companies where they understand that they can find the biggest parts of food waste generated, but also can have the highest impact. So you can see that I've included an example from Hong Kong, where they had a media campaign that was called Foodwise, with a mascot that you can see there that was appearing all over the city. So they campaigned together with restaurants, and what they also did was to create these kinds of different awards to have an incentive for restaurants to sign up to this. So depending on the level of engagement, a restaurant or a hotel that took place could achieve one of these different awards, and then kind of put it on the door and become more attractive also specifically to consumers that really want to see that kind of engagement from their local business community. I'm going to just mention a few of the examples, but I'm happy for the presentation slides to be shared afterwards. So you can come back to it and also click on the links that I've included if you want to find out more about each one of these examples. The second one is on collaboration and partnerships. We see that a lot is being achieved by cities really formalizing the cooperation between different sectors in cities. So not just ad hoc meetings, but really coming together and having some kind of a constant dialogue that allows for the understanding of the situation, an assessment, a constant assessment of needs and opportunities. And an example that I'm bringing here is from Washington, D.C., where they have the so-called Food Recovery Working Group, which is really a group of local businesses, NGOs, universities that can also come in with some learnings around data, for example. They can help figuring out baselines, for example, or understand where biggest impacts can be made,
how to make these processes also as inclusive as possible, and really come up with a more holistic approach to reducing food waste. We also see, just mentioning this quickly, and I'm sure that you all came across the different apps that are out there, like Olio or Too Good to Waste and others, just to mention two of them, that help to make the connection between businesses that have foods at the end of the day and so far haven't known what to do with it. So they're here now to help finding consumers that are also happy taking up this part, and really help basically within coordination effort to make sure that food is not being wasted and still can get to consumers at the end of the day. Then a third area that's really successful is building capacity. We see that a lot of businesses are very interested in the area and have ideally already understood that this is really an opportunity to invest as well, to making their businesses better and really achieve great results. However, sometimes you would not know where exactly you want to start. So cities have recognized this and have started to create different tools, or even direct technical assistance to cities, so they can get some support as well to accelerate their journey towards reducing food waste. So we have from London, for example, there was a program that was called Food Safe, which did audits for around 200 small and medium businesses, where they really helped them to establish a baseline and try to understand the situation and how to best move forward. Philadelphia has also created a guide that can help businesses to do the estimation, which is really, as we have learned, really one of the tricky parts. And then also how to take action, what's out there in the city, what are the different opportunities, like learning where are the networks that I can go to if I have surplus food, who can I talk to, who are the NGOs. So providing all of that information to make this a successful endeavor for the cities and help them to find their way around. And then lastly, what we've seen to be specifically impactful is direct legislation, or also the setting of incentives. So from Milan, for example, we have seen that they have set a 20% reduction of tax for businesses that donate their surplus food. And they have not only created the tax, but also created a network of rescue hubs that can then absorb these additional donations and distribute them to wherever it's most needed within the city. We also, and you can see that I've included also a few examples beyond C40 where we have really intriguing examples. So there is Connecticut that has, instead of an incentive, has created mandatory food waste donation. So businesses starting from a certain size, this doesn't count for small businesses, and I think medium businesses, I'm not sure, but bigger businesses are mandated to donate their food waste. And then one last point that I also want to address, because it's often a bit of a challenge for businesses to understand who's really responsible legally at the end. So liability issues and concerns around food security are really important, and cities have also helped to address this issue, as Los Angeles here, for example, with a food rescue guide, where they specifically inform businesses about the liabilities, how they can act to make sure that they don't get into any legal trouble afterwards. So there is really legal security here as well.
I will end here with a few considerations. So what I really would like to highlight is that this is a great opportunity that can be taken both with an initiative from cities, but also from the business community. It's in the interest of everybody that's involved to really get into a conversation and figure out how to bring projects to life and understand the situation, how to make use of this opportunity, and bring a lot of additional co-benefits as well to the city. So what I haven't even touched on is really also the possibilities to create additional opportunities to close food gaps, for example, in vulnerable inhabitants in the city, and really close the circle here to get to a organic circular economy. And I'll pause here for any question and discussions. Thank you, Catherine. Thank you very much for sharing those experiences. We are going to go to the panel of experiences from Latin America that is going to be facilitated by Gracie Hernandez. And then we will have at the end I would like to mention to everyone that we are going to have a Q&A session at the end of the presentations. Graciela, thank you again, Catherine. Gracie. Muchas gracias, Ana María, y muchas gracias por la presentación muy interesante. Yo creo que ahí invitamos al público a que pueda presentar sus preguntas, ya sea por el chat y también guardarlas para esta instancia que comentaba Ana María. Ahora pasamos a la parte de las experiencias de América Latina y el Caribe, y para ello tendremos a dos exponentes que ya los que son participantes de la comunidad de práctica de METCLAC ya conocen probablemente, pero sin duda su experiencia va a ser muy valiosa para este panel o compartir experiencias. Entonces, por un lado tendremos a Andrea Pais, gerente operativa de nuevas tecnologías del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ella nos va a comentar la experiencia de su institución en la participación del sector privado en este tipo de iniciativas de reducción de residuos orgánicos, como un proyecto de planta de compostaje, así como las oportunidades y los desafíos a los que se han enfrentado en todo este proceso, y también, por ende, los aprendizajes que han ido ganando por esta misma experiencia. Y por otro lado también tendremos a Simba por medio de Pipo Reiser, quien es gerente general y cofundador. Y para quienes no conocen Simba, Simba es una empresa privada que está trabajando en Perú, en la parte en Lima, si no me equivoco, y que está certificado como empresa B, que se dedica a la valorización de residuos orgánicos para la producción de alimento porcino. Él, de igual forma, nos va a comentar la experiencia desde el punto de vista del sector privado, destacando cuáles son las condiciones habilitantes, las políticas y regulaciones que existen y que facilitan o a veces también pueden complicar un poco el desarrollo de este tipo de iniciativas, y por ende también los desafíos y aprendizajes que se identifican de todo este proceso y de estos contextos. Así que, sin más palabras, le paso la palabra a Andrea para que nos pueda compartir su experiencia. Hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Graciela. Un placer, como siempre, poder compartir nuestras experiencias. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman ahí si se ve bien? Se está cargando. Ahí se ve modo presentador, como que se ve el texto. No, está bien, voy a cambiar esto. Un segundo. Quería probar esa opción, pero no sucedió. Ahora sí. Ahí se ve perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, mi nombre es Andrea, trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de compartirles distintas experiencias en donde se desarrollan la articulación público-privado, particularmente para proyectos
de valorización de residuos orgánicos. Una breve introducción del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene una extensión de 203 kilómetros cuadrados, es una ciudad sumamente densa, con más de 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, vivimos más de 3 millones de personas, y todos los días, por diversas razones, ingresan cerca de 1,5 millones más. Todo este volumen de gente hace que se generen más de 6.000 toneladas de residuos por día, de las cuales cerca de 1.100 toneladas son particularmente residuos orgánicos. Un 15% aproximado de la fracción particular restos de alimento y otro 5% de todo lo que es la fracción restos forestales y restos verdes. En este contexto, con todo este gran volumen de residuos orgánicos que se genera en la ciudad, se ha desarrollado un plan para valorizar la fracción orgánica a largo plazo, en el cual acá les puedo mostrar las distintas etapas o los distintos pasos que vamos a ir implementando para llegar en esta primera instancia a construir una planta de tratamiento a gran escala de residuos orgánicos. El año pasado hemos trabajado en conjunto con Implementasur también en el desarrollo de un estudio de prefactibilidad para esta planta. Además, se ha impulsado el desarrollo de un servicio de recolección privado de residuos orgánicos y se ha ampliado la pequeña planta que ya tenemos en funcionamiento. Estos dos últimos puntos son los que ahora a continuación voy a hacer un doble clic para contarles nuestra experiencia, pero no quería dejar pasar la oportunidad para contarles el plan a largo plazo. El año que viene se va a hacer un estudio de factibilidad ya de la planta a gran escala. En el 26 se van a armar los pliegos para la construcción y la operación. También tenemos en el año 28 que tiene que comenzar el nuevo servicio de higiene, en el cual se va a incluir también la recolección particular de la fracción orgánica, por eso esto es un hito también muy importante que tenemos que contemplar. En el año 27 se va a empezar la construcción de la planta de tratamiento y se va a hacer un cambio normativo para que todos los que son grandes generadores comiencen a tener la obligatoriedad de separar sus residuos orgánicos. Si todo sale bien, en el 28 se va a implementar el nuevo sistema de recolección de higiene y en el 29 va a comenzar a operar la planta a gran escala con una capacidad de tratamiento de más de 250 toneladas por día, que sabemos que no es la totalidad de los generados en la ciudad, pero sí es el primer paso para después poder ir escalando con distintos módulos esta misma planta. Entonces ahora me gustaría hablarles particularmente de lo que fue la ampliación de la planta de tratamientos de residuos orgánicos. Nosotros en el año 2016 se desarrolló la primera planta que tenía una capacidad de procesamiento de 10 toneladas y a lo largo de los años fue aumentando a 20 y a 30 toneladas y este año comenzó la operación de la planta en su mayor capacidad operativa de 45 toneladas. Particularmente la planta recibe lo que son restos de comida de generadores especiales separados en origen y se valoriza el material adentro de estos reactores. Adentro hay una inyección activa de aire y una degradación aeróbica en donde se introducen los restos de comida y el material estructurante. Particularmente las modificaciones que se realizaron en esta planta, primero es el aumento de capacidad, pasamos de 30 toneladas por día a 45 toneladas por día. Y además se hizo toda una reconfiguración y una reinversión, se invirtieron los galpones y se agregó un segundo proceso. El primer paso es la materia orgánica ingresa a los reactores, ahí hay una primera degradación, y luego el material se acopia en estas trincheras que tienen inyección activa de aire y volteos mecánicos. Entonces, esto posibilita que el material tenga un tiempo de acopio más prolongado y que el producido salga con una mejor calidad. Posteriormente, bueno, se cosecha el producido, se tromeliza y se comercializa. Bueno, ¿cómo fue este contrato o esta nueva ampliación? Se realizó bajo la Ley de Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y fue un tipo de asociación público-privada del estilo BOT. BOT quiere decir que se construye, se opera y luego se transfiere la obra civil y la maquinaria fija al Gobierno de la ciudad. En el 2022 se licitó lo que fue el reacondicionamiento y el servicio de operación y mantenimiento de esta nueva planta.
En este caso, debido a diferentes cuestiones, sobre todo muy importante la situación socioeconómica del país, se decidió que la inversión para esta nueva ampliación de la planta iba a ser una inversión del sector privado, o sea que iba a hacer toda la obra civil e iba a instalar la maquinaria fija. Y además, esta misma empresa que realiza la obra civil iba a ser la que va a hacer la operación y el mantenimiento de la planta. La duración de este contrato es de 12 años, si bien esta duración no suele ser para las distintas contrataciones del gobierno de la ciudad, ya que suelen ser más cercanas a los 4 años, debido a que tenía que haber un repago acorde de la inversión, se decidió hacer una duración de 12 años prorrogables a otros 12 años. En este caso, el gobierno de la ciudad paga un fee por tonelada recuperada. Este fee incluye, o cubre, mejor dicho, la operación, el mantenimiento y el financiamiento de la inversión. Otro ingreso que tiene la empresa privada es la venta del producto que se genera en la planta. Tiene la potestad de poder vender 100% los producidos. Bueno, y en este caso la maquinaria móvil también la trajo el privado, es decir, que cuando termina la contratación toda la maquinaria móvil la retira, pero lo importante es que al final del contrato la planta queda en propiedad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, algunos desafíos que fuimos afrontando a lo largo de este tipo de contratación. Acá hacemos un poco de mea culpa, el gobierno de la ciudad es una organización muy, muy grande y tenemos algunos procesos que suelen ser lentos. En este caso, el desarrollo de los pliegos y de la contratación puede llegar a durar entre 10 y 12 meses. Son procesos largos y lentos que tenemos que, de alguna forma, mejorar y agilizar para el futuro. Además, hay que contemplar todo lo que es el sistema de inscripciones de los proveedores. Tenemos que agilizar y hacer más sencillo ese sistema para que abrirle el juego para que más proveedores se puedan inscribir. Además, hay que encontrar un punto medio de exigencias entre lo que es lo que sí tenemos que pedir en cuestiones técnicas y económicas, pero también ver si podemos abrir el juego para que pequeñas y medianas empresas también puedan participar del proceso licitatorio. Y este punto también es importante ver, de evaluar si esta experiencia que tenemos hasta ahora nos sirve o tenemos que encontrar alguna otra experiencia para la futura planta de tratamiento que queremos construir. Muy bien, hasta aquí un breve resumen y rápido de lo que fue la ampliación de la planta. Obviamente después podemos desarrollar más en el sector de preguntas y respuestas, pero también me gustaría hablar un poco sobre lo que fue el primer servicio de recolección de residuos orgánicos privado que pudimos implementar en el gobierno de la ciudad. Un poco de historia, el gobierno viene ofreciendo un servicio de recolección para residuos orgánicos desde finales del 2015, ya que estos servicios son los que alimentan la planta de tratamiento que tenemos. Sin embargo, a comienzos del 2024, bueno, el servicio contaba con 6 rutas de recolección, con más de 350 puntos, pero la mayoría eran los rubros supermercados, hoteles y el sector gastronómico, que sabemos que son rubros que generan muchísimo y por eso los habíamos incluido. Estos rubros, por normativa del gobierno de la ciudad, se denominan generadores especiales. Eso quiere decir que ellos tienen que costearse su propia recolección privada de residuos húmedos y su propia disposición en el relleno sanitario. A principios del 2024 hubo un cambio de perspectiva con este servicio, ya que se decidió empezar a incorporar grandes generadores de residuos orgánicos, que por ejemplo son verdulerías, que tienen un impacto directo sobre la higiene de la vía pública, ya que las verdulerías disponen sus residuos principalmente orgánicos en los contenedores y esto genera distintos problemas, sobre todo de higiene. Además, paralelamente, se empezó a pensar, como les comentaba, el proyecto de una planta de compostaje a gran escala. Entonces, nosotros nos gustaría recibir todo el material que generen los generadores especiales. Entonces, la pregunta fue, bueno, ¿quién va a llevar ese material a la planta de tratamiento? Entonces, en este contexto fue que el año pasado se comenzaron las primeras conversaciones con lo que son algunas empresas privadas de recolección de residuos húmedos
para saber si les interesaba desarrollar un nuevo modelo que sea particularmente la recolección de residuos orgánicos. En el 2024, bueno, decidimos que se iba a hacer este traspaso. Teníamos más de 60 puntos, particularmente de supermercados y hoteles. Como les dije, se comenzaron las principales las conversaciones con las empresas, que no son las empresas prestatarias del servicio de higiene, sino son empresas privadas que se dedican a la recolección de residuos húmedos del privado. Se realizó un acuerdo con estas empresas y se decidió dar de baja a estos 60 puntos para que gentilmente nosotros les comentemos esta situación, digamos, les comentamos que la prueba piloto de la cual participaban hace muchos años había concluido, pero que como no los queríamos dejar sin un servicio de recolección de orgánicos, se estaba trabajando en conjunto con estas empresas para que la transición sea lo mejor posible. En mayo se dieron de baja estos 60 puntos y se firmó un acta acuerdo con las empresas privadas en las cuales se estipularon las responsabilidades de ambas partes y sobre todo se definió que el ingreso a nuestra planta de tratamiento iba a ser gratuito. Esto es muy importante sobre todo para el beneficio que se le puede ofrecer a los generadores. Y después en junio se comenzó la primera ruta de recolección que viene funcionando actualmente muy bien y que cada vez se van incluyendo más puntos en estos servicios privados. Esto generó distintos beneficios. El beneficio para el gobierno de la ciudad es que a nosotros nos permitió tener más cantidad de residuos orgánicos sin tener que invertir en más servicios. A los generadores especiales hay una posibilidad de generar un ahorro económico, sobre todo si se diversifican las frecuencias de recolección. ¿Esto qué quiere decir? Que si la empresa privada le recolecta 3 días el residuo húmedo y 3 días el residuo orgánico, ese servicio va a ser mucho más económico que si se le recolectaría solamente el residuo húmedo, incluyendo el residuo orgánico. Es decir, hay un beneficio económico si se separan los residuos orgánicos. Y obviamente el beneficio para las empresas privadas de recolección es que se pudo generar una nueva unidad de negocio, que esperamos crezca cada vez más con el tiempo. Algunos desafíos que enfrentamos ante estos servicios, esta implementación, es que hay que articular con otras áreas de gobierno, ya que, aunque parezca muy tonto decir esto, hay un área particular de gobierno que puede intimar o multar a los generadores especiales si tienen un acopio de residuos de un día para otro, por una cuestión de higiene. Entonces hay que trabajar en conjunto para unificar que todo el mensaje del gobierno de la ciudad sea que está permitido acopiar las distintas fracciones de residuos, obviamente bajo condiciones de sanidad correctas, para que se puedan alternar las frecuencias de recolección. Y también algo muy importante es que la normativa que tenemos que desarrollar en el año 26 para obligar a los generadores especiales a separar su residuo orgánico sea lo más real y lo más aplicable posible para que ellos de a poco comiencen a separar el material, comiencen a contratar las empresas privadas para trasladar el residuo y se comience a recibir ese material en nuestra planta de tratamiento, en la futura planta de tratamiento. Y bueno, algunos pequeños aprendizajes también de ambos ejemplos que les comenté es, hay que escribir muy bien los pliegos de contratación y sobre todo especificidad mucho en las penalidades para poder hacer que el servicio, sobre todo de operación de la planta de tratamiento, sea cada vez mejor. Y como les comenté al principio, la asociación público-privada debe adaptarse a los distintos contextos económicos y políticos del país. Porque, por ejemplo, nosotros, la inversión inicial de esa planta, que fue en el 2014, fue una inversión de gobierno porque había un contexto económico que nos habilitaba a hacer eso. Sin embargo, en el 2022 ese contexto fue totalmente distinto, en el cual tuvimos que salir a financiar, que el privado tuvo que financiar la obra civil. Y para la futura planta de tratamiento a gran escala estamos evaluando poder implementar este tipo de asociación público-privada del estilo BOT, en el cual el privado invierta, se financia a lo largo del tiempo, pero también haya un beneficio adicional para el privado, en el cual los generadores, los grandes generadores, tengan que pagar un fee por disposición en esta nueva planta de compostaje. Eso va a generar un beneficio para el privado, pero también un beneficio para el gobierno de la ciudad, ya que van a disminuir los costos
de operación y de mantenimiento. Bueno, hasta aquí fue muy breve la presentación, pero bueno, podemos profundizar en el espacio de preguntas y respuestas. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Andrea, por la impresionante presentación. Yo creo que siempre es interesante saber la experiencia, sobre todo en una ciudad tan grande como Buenos Aires. Y muy interesante los puntos, identificar los beneficios, los desafíos, los aprendizajes y también los próximos pasos que vienen de todo el proceso que están viviendo ustedes. Y qué interesante también poder compartirlo con otros países y con otros miembros de la comunidad y también quienes llegaron a este webinar. Adelante, Pipo. Muchísimas gracias, Graciela. A ver un ratito porque ahora me está pidiendo una clave. ¿Ya ven mi presentación? Sí, se ve perfecta. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y por esta invitación para compartir lo que estamos haciendo aquí en Lima, Perú. Mi nombre es Pipo Reiser, soy gerente general de Simba. Simba, no porque nos creemos el Rey León, obviamente nos encanta el Rey León, pero le pusimos Simba con N porque nuestra misión es trabajar por un mundo sin basura. Y un poco para dar contexto, esto ya es conocido para muchos, pero más o menos 1 kilogramo de residuos por persona por día, 30 millones de peruanos más o menos, son 30.000 toneladas diarias, equivalente a llenar 3 estadios nacionales, que si lo miramos más de cerca, como en el resto de países de la región, la fracción orgánica es la número 1, 58% de residuos que podría reaprovecharse, que sumado a los comúnmente o tradicionalmente reciclables, representan un potencial de más del 3/4 partes, 76% exactamente, de los cuales con trazabilidad y formalidad hoy se reaprovecha menos del 2%, según cifras del Ministerio del Ambiente. Perú es uno de los países que está a la cola en las tasas de reaprovechamiento, entonces tenemos muchísimo por hacer. Y finalmente en lo que resulta esto es que se estima, porque tampoco esa cifra de 2%, la realidad es desconocida porque la mayoría de la recuperación de materiales ocurre en el sector informal en el Perú, la gran mayoría. Entonces estimamos que alrededor del 90% realmente termina ya sea en rellenos sanitarios o en botaderos, que finalmente es disposición final y obviamente una mejor que otra o una peor que otra, pero es el escenario que esperamos prevenir. Sin basura para nosotros es que los residuos terminen como valor agregado y no como contaminación, que es lo que ocurre lamentablemente con la mayoría hoy en día. Y el sistema finalmente no es solo un tema, digamos, ambiental, sino también afecta muchísimo a las personas. Primero, a la línea de frente aquí son las personas que trabajan en el sector. Se estima más de 180.000 recicladores y recicladoras en el Perú. Ya mencioné que la mayoría trabaja de manera informal, pero lo que acarrea esto para ellos son condiciones de altísimo riesgo en su día a día. Imagínense caminar por las calles de Lima. Quienes han estado en Lima saben que nuestro tránsito no es amigable. Imagínense jalar esa carreta por las calles de Lima de noche muchas veces. Las noticias de recicladores atropellados y hasta asesinados son cosa cotidiana. Y finalmente, a nivel de salud pública, toda esta situación contamina muchísimo y genera muchísimas emisiones. Un estudio de la CAF de hace unos años estimó que de las emisiones de Lima el 15% provenía de la disposición de residuos. Es muchísimo, era como el cuarto factor más grande. Pero profundizando un poco en la parte de orgánicos y lo que nos llevó a fundar esta empresa, nosotros empezamos estudiando la problemática de residuos de un restaurante particular, donde uno de los socios fundadores participaba, y nos dimos cuenta y nos zambullimos de cabeza en el mundo de lo que aquí se llaman las chancherías. Que es un tipo de reciclador particular. Hay diferentes tipos de recicladores, los cachineros, los chatarreros, y hay los chancheros, que son los que, como dice su nombre, crían chanchos o cerdos, y básicamente utilizando materiales recuperados, bajo condiciones, como ven en las fotos, totalmente insalubres, ¿no? Los residuos vienen mezclados, estas personas además recogen ilegalmente, ¿no? No tienen permisos para la actividad que hacen, ni para la parte de residuos, ni para la parte de cría de cerdos normalmente, y eso acarrea problemas de salud pública muy importantes. Finalmente, esto termina en lugares como el que ven en la foto. Esta es una foto real. Acá abajo ven la Inca Kola tradicional del Perú
y lamentablemente esto persiste, y algo que también es como realmente que cuando yo me enteré de esto me caí de la silla, es que se estima que el 40% de la carne de cerdo que consumimos en Lima fue creada en chancherías informales. Entonces, no estamos hablando de una excepción, no estamos hablando de una cosa chiquita, estamos hablando de que esto es completamente sistémico en nuestro país, ¿no? Pero en el fondo, si tú miras la jerarquía de utilización de residuos orgánicos, después del consumo de personas, normalmente está el consumo animal. Entonces la literatura nos decía, oye, pero debería consumirlo, lo que no ya no puede ser consumido por un humano, debería ser consumido por animales, y nos dimos cuenta que realmente el problema no era cómo lo hacen, sino, perdón, el problema no es qué hacen, porque en el fondo, digamos, estudios de Oxford nos dicen que esto es algo bueno, sino cómo lo hacen. Y el cómo también venía, el problema venía por la gran desconexión que habría entre los distintos actores, ¿no? El generador de residuos que básicamente le dice, llévate mi problema y ya no quiero saber lo que pasa, y el otro que no tiene la capacidad de intervenir en el sistema para hacer cambios mucho más grandes que permitan que esto se dé de una manera distinta. También es importante reconocer que el Perú tiene una muy buena normativa de gestión de residuos, que obviamente se sigue mejorando, pero que básicamente dice la economía circular es un fundamento del modelo. Te dicen que la segregación en la fuente y recolección selectiva son una obligación a nivel nacional desde fines del 2017, teóricamente, porque sabemos que hay mucho por cumplir, y que el reaprovechamiento siempre debe ser priorizado, ¿no? Los que conocen la realidad peruana sabemos que estamos muy lejos de cumplir lo que dice esta normativa aún, pero por lo menos tenemos un buen marco legal sobre el cual podemos construir. Entonces, frente a estas realidades, lo que a veces encontramos es que todo el mundo quiere un cambio, ¿no? Todo el mundo quiere que esto cambie, pero cuando uno ya mira quién quiere cambiar realmente, es más difícil la cuestión, ¿no? Y un poco nosotros fundamos Simba en el 2016 con el propósito de co-crear un mundo sin basura donde nada sobra, pero también donde nadie sobra, ¿no? Y el nadie sobra tiene también el componente de que tenemos que reconocernos como parte de la solución, ¿no? Todo el mundo se queja de los residuos al lado de las carreteras, pero nadie reconoce que probablemente esos residuos también vinieron de ellos. Entonces, ahí es donde estamos trabajando por visibilizar también la problemática. Operamos bajo lo que llamamos el ciclo Simba. De hecho, nosotros, si bien este webinar está enfocado más en residuos orgánicos, y de hecho nosotros empezamos enfocados en residuos orgánicos, nos hemos integrado también hacia los residuos inorgánicos reciclables como plásticos y otros, para poder dar un servicio más completo, porque justamente el pilar de nuestros ingresos como empresa, somos una empresa, si bien somos una empresa B certificada con un propósito socioambiental, somos una empresa y tenemos que generar los ingresos que nos permitan subsistir y ojalá ganar algo. Y el pilar es el servicio que damos a empresas, lo que llamamos empresas sin basura. Entonces, cobramos un fee fijo a las empresas que se suman. Esto incluye asesoría, capacitación, recolección y procesamiento de sus materiales con trazabilidad en todo el proceso. Y llevamos estos materiales a lo que llamamos el nodo Simba, que son nuestras dos plantas, la planta de orgánicos que se llama la biofábrica y el CIRC, que es la planta de reciclables inorgánicos. Finalmente aquí procesamos estos materiales, ahora les cuento cómo, para que vuelvan a introducirse en la economía local, generando un ciclo virtuoso de economía circular. Un poco de nuestros impactos hasta la fecha: hemos capacitado a más de 45.000 personas. Para nuestros clientes solemos reducir la basura, es decir, aquello que va a relleno sanitario, en alrededor de 80% entre reciclables y orgánicos. Hemos creado más de 70 empleos dignos y colaboramos con más de 50 recicladores a través de nuestro modelo de comercio justo. Y hemos recuperado más de 15.000 toneladas entre residuos orgánicos y reciclables. La proporción es más o menos 80% residuos orgánicos, 20% reciclables, lo que equivale a una reducción de 18.000 toneladas de CO2. Y también algo muy importante es que estos residuos recuperados o residuos convertidos en recursos se convierten en materias primas para las industrias locales, es decir, también ayudan a que la industria local se vuelva cada vez más sostenible, porque suele ser un material recuperado más sostenible que una materia prima virgen. Y ahora, para entrar un poquito más en nuestros procesos, como comenté, decidimos en su momento hacer inversiones en infraestructura porque no había mucha disponible en el Perú. Entonces,
digamos que a falta de actores con quienes colaborar, porque siempre buscamos también modelos colaborativos, empezamos a nosotros integrarnos y hacer nuestra propia infraestructura, empezando por la biofábrica, que es una planta en la cual secamos residuos orgánicos y hacemos una recuperación integral de los mismos. Ahora voy a contarles un poco más sobre esto. El CIRC, que ya lo mencioné, valorizamos más de 20 tipos de materiales y aquí también recibimos material de recicladores de base. Entonces, por eso es el centro inclusivo. Y luego nuestra propia flota logística. Tenemos 8 camiones que buscamos también descarbonizarlos. Entre ellos tenemos el primer camión eléctrico dedicado a la gestión de residuos del Perú. Y tenemos camiones a gas también para reducir la huella de carbono, digamos, en función a lo que nos ofrezca el mercado. Y esto nos ha permitido ir creciendo en el tiempo, como mencioné, empezamos a operar en el 2017, hoy día tenemos más de 80 empresas suscritas a nuestros servicios, entre ellos Procter & Gamble, Starbucks, Kimberly-Clark y otros nombres conocidos, también hoteles como el Sheraton, Marriott, etc. Atendemos más de 140 locaciones empresariales de muchos tipos, incluso colegios, universidades. Realmente descubrimos, si bien empecé hablando de restaurantes, de que cualquier lugar que congrega muchas personas va a tener muchos residuos y se convierte en un potencial cliente para nosotros. Tenemos también un brazo de proyectos y consultoría y hemos podido trabajar con organizaciones como el PNUD, como la Fundación Konrad Adenauer, entre muchas otras, donde básicamente apalancamos nuestro expertise de gestión integral y circular de residuos para generar proyectos más ad hoc o hacer estudios relacionados. Tenemos también un modelo de aliados estratégicos y hemos podido colaborar con muchos nombres importantes para generar proyectos alrededor de la economía circular de diversos tipos. Y tenemos también, y esto fue como un regalo, una innovación de la pandemia, un servicio para hogares en el cual familias en Lima pueden contratarnos directamente para hacer una gestión integral de sus residuos en casas y sí tiene un costo y sí hay personas dispuestas a pagar ese costo, más de 350 familias ya en más de 20 distritos en Lima, cosa que, digamos, nos sorprendió. Inicialmente pensábamos que nadie iba a pagar y el experimento de la pandemia terminó siendo un servicio estable que hoy día, como digo, tiene más de 350 usuarios. Algo que es importantísimo para nosotros es que queremos generar data, confiabilidad a través de la transparencia y trazabilidad. Entonces, todos nuestros clientes reciben reportes de impacto y certificados detallados con las cantidades recolectadas por día, pueden ver sus reportes por mes, por año. Y eso también es algo que creo es un valor diferencial y algo en lo cual estamos apostando mucho, que es que nuestra plataforma digital acompañe todos los procesos justamente para tener visibilidad de dónde vienen los residuos y a dónde van y un poco la certificación de todo lo que estamos haciendo. Esto también, debo decir, porque tenemos un proyecto, una proyección de eventualmente conseguir créditos, ya sea de carbono o de plásticos, que hoy día se está conversando también, que permita monetizar más lo que estamos haciendo. Competimos contra la informalidad, competimos contra el relleno sanitario más barato de Sudamérica y es muy difícil digamos, hacer las cosas bien en ese contexto. Si bien estamos logrando un avance importante, tenemos mucho por hacer. En términos de orgánicos, hablé un poco de la biofábrica y hablé de recuperación integral y realmente nosotros incorporamos 2 procesos que van en paralelo que nos permiten, como mencionaba, hacer una recuperación integral de los residuos. Tenemos una planta de procesamiento en la cual producimos esta harina que ven en la foto, que es básicamente un residuo orgánico deshidratado que sirve como insumo para alimento balanceado de animales. Se le vende a molinos o a productores ya intermedios que tienen su propio proceso de fabricación de alimento balanceado. Esto no es un alimento balanceado final, es un insumo que tiene cierto grado de proteína o cierto grado de energía y dependiendo del animal ellos hacen su mezcla para formular el alimento óptimo. Y también tenemos el compostaje. De hecho, hemos ido cambiando un poquito el modelo. Graciela y su equipo nos visitaron, me parece que el año pasado, o ya hace 2 años, ya no me acuerdo, pero en ese momento hacíamos casi todo para alimento animal. De hecho, hemos ido incorporando más el compostaje porque, sobre todo para residuos con alto grado de humedad, el costo de deshidratación es muy alto y por lo tanto en algunos escenarios, dependiendo del residuo, sobre todo con residuos con humedades mayores a 60-70%, suele ser más conveniente hacer compostaje que hacer la deshidratación. Acá les dejo un videito rápido del proceso.
Voy a apagar el audio para irles contando. Los residuos orgánicos llegan en estos contenedores de 180 litros a través de nuestros camiones. El lavado de esos contenedores también es un proceso importante que hacemos. Hacemos el control de calidad de los residuos en una faja transportadora antes de llevarlo al proceso de secado, que es la planta que ven operando aquí. También tenemos ahora un desvío a través del cual se va a un contenedor para ser llevado a la planta de compostaje, como mencionaba. Y finalmente el alimento sale en estos sacos que ven aquí. No sé cómo estamos de tiempo, pero tengo otro video rapidito que es como de 1 minuto menos, 40 segundos. Para que esto se convierta en esto. Todo comienza aquí, desde que segregas correctamente tus residuos orgánicos. Nosotros los recogemos y lo llevamos a un lugar especial donde ocurre toda la magia, nuestra biofábrica. Aquí realizamos una segunda segregación de residuos para asegurarnos que todo el material que ingrese sea apto para la elaboración de comida para animales. Y lo que no es apto para consumo animal, lo compostamos. Así, reaprovechamos el 100% de los residuos orgánicos, usando tecnología única en América Latina para aplicar la economía circular en la gestión de residuos. Y gracias a este equipo hacemos la magia, para que esto se convierta en alimento para muchos animales de nuestro Perú. Bueno, Tiene que suceder para un videito de redes sociales, rapidito, cortito, pero algo que creo que es importante mencionar es que nos gusta mostrar lo que hacemos. Muchas empresas de residuos esconden un poco lo que ocurre, y nosotros sí somos bien abiertos y transparentes con lo que hacemos. Recibimos a nuestros clientes en las plantas, recibimos visitas del Ministerio del Ambiente, de municipalidades, todo el tiempo, de universidades, de colegios, y queremos mostrar, creo que es importante en este trabajo el visibilizar, para que no sea una incógnita dónde terminan los residuos, sino más bien uno tenga una respuesta a esa pregunta importante. Y en ese sentido nosotros no solo trabajamos a nivel de redes, trabajamos a nivel de medios, hemos podido salir en muchos medios explicando nuestro proceso. En el Perú hay muchas empresas de gestión de residuos, pero muy pocas que comunican lo que hacen, que son activas en el marketing. La mayoría de empresas son más de perfil bajo. Eso es algo que nos diferencia. No solo apostamos por las redes y tenemos más de 70.000 seguidores en nuestras redes, sino que incluso hemos hecho alianzas con programas de televisión famosos como El Gran Chef, que es un programa que es el número 1 del rating peruano, en el que incluso nos visitaron en la planta, nos hicieron un reportaje. Entonces, parte importante de este propósito, como decía, es realmente visibilizar y generar conciencia. Creo que eso es como la punta de lanza de todo lo que hacemos, es que las personas empiecen a cuestionarse, porque nosotros, cuando empezamos en esto, tampoco teníamos idea de lo que pasaba con nuestros residuos y el impacto que generaba. Intuitivamente uno sabe que probablemente no es idóneo, pero es importante ponerle caras y ponerle realidades a esa pregunta, y eso es un poco lo que hacemos también. Y quería como contextualizar, porque todo esto suena muy bien, pero nosotros hoy estamos procesando alrededor de 10 toneladas al día, y el total de residuos aprovechables en Perú es 1.800 veces lo que hacemos hoy, ¿no? Entonces, también decir que hay un reto de escalar esto que es masivo. Para lograr un cambio a nivel sistémico, vamos a tener que no solo escalar nosotros, sino que tienen que aparecer muchos más actores haciendo esto a escala, y que ayude obviamente la política pública y los incentivos para que realmente esto debería ser más rentable hacer esto que llevarlo a relleno sanitario, cosa que hoy día lamentablemente no es el caso, y hasta que eso cambie, esto no va a despegar a la escala que necesitamos, ¿no? También contarles que nuestra proyección es un Perú sin basura, y eso para nosotros significa en los próximos 5 años montar 10 nodos adicionales en Lima y regiones. De hecho, una primicia que comparto aquí es que acabamos de empezar operaciones en Arequipa. Es nuestra primera operación fuera de Lima, y planeamos seguir creciendo a nivel regional también, porque en Lima hay cierta infraestructura, en regiones suele haber mucho menos, y queremos que esto no quede en Lima, sino también salga. Esto nos va a permitir, y nuestra meta es haber recuperado más de 800.000 toneladas de residuos orgánicos hasta fines del 2030, que implica gestionar los residuos equivalentes de 1 millón de personas, ¿no? Que sigue siendo poco comparado a los 30 millones que somos, pero ya o sea, para nosotros es un montón, y de nuevo, ¿no? Si podemos hacer más, bienvenido, pero ese es un poco nuestro plan. Así que nada, muchas gracias por este espacio, y solo me queda invitarles a co-crear juntos un mundo sin basura.
Muchas gracias, Pipo, por la presentación. Siempre es un gusto escuchar su experiencia, el trabajo que hacen y lo mucho que aportan en Lima y, bueno, prontamente en otras partes de Perú. Así que muchas gracias también. No sé si has podido ver el chat, pero también hay harto interés de seguir conociendo lo que ustedes hacen, de poder incluso visitar la planta. Ahí yo creo que parte de los objetivos que tiene este tipo de instancias es poder unir y conectar a las personas. Así que ahí nosotros vamos a estar compartiendo la información por nuestra página web. Y ahora, para no pasarnos tanto en el tiempo, si es que, Menchorita, ¿puedes compartir pantalla? Perfecto. Y bueno, como ya les adelantamos cuando presentamos la agenda, ahora le damos el paso a Eduardo Araneda para que nos comente un poco sobre su percepción de las presentaciones que se hicieron y también en base a su experiencia. Les comento un poco sobre Eduardo. Es un ingeniero agrónomo de la UFRO de la Universidad de la Frontera, diplomado en gestión energética local y energía distrital. Se desempeñó en la región de la Araucanía como secretario regional para el Consejo Nacional de Producción Limpia, que hoy es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Chile, también como jefe del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Temuco, que es una comuna al sur de Chile, y además cuenta con amplio conocimiento en gestión ambiental local, con énfasis en valorización descentralizada de residuos orgánicos. También cuenta con experiencia en su participación en el proyecto o en la empresa Compost Chile. Así que adelante, Eduardo, cuéntanos qué te pareció, cuáles son los principales puntos que destacas y que al final permite también nutrir la conversación que estamos teniendo. Bueno, gracias, Graciela. Me escuchan bien, ¿verdad? ¿Te Súper, escucha? Perfecto. perfecto. Oye, la verdad es que uno después de estas dos presentaciones, incluyendo también la que nos compartió Catherine, al principio queda muy, muy motivado, muy entusiasmado, pero al mismo tiempo nos permite reconocer la magnitud del problema, de tenerla bien clara y también de lo que, como decía Pipo, es probable que lo mencione, fue el último que presentó, así que es probable que lo mencione en más de una oportunidad. También nos permite darnos cuenta de lo mucho que queda por hacer, ¿no? Y lo que es bueno porque significa que hay mucha tarea todavía para los distintos actores que participamos en esta comunidad de práctica y para la gente que está en la audiencia escuchando y viendo estas presentaciones. Yo la verdad es que aquí puedo mencionar, como para comenzar, que nos fuimos testigos en las últimas dos presentaciones de quizá un poco los contrastes, ¿no? De cómo enfrenta la gestión de fracción orgánica el gobierno de una ciudad como Buenos Aires y que tiene una magnitud que no es menor, ¿no? 6.000 toneladas diarias, hay que ser bastante audaz y valeroso para gestionarla. ¿M? Con todo lo que eso ha significado en el último tiempo para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Lo que presentaba Andrea respecto del desafío de gestionar los residuos de la Ciudad de Buenos Aires y comenzar a hacer cambios, ¿no? en su proceso a propósito de estos modelos de negocio o modelos de gestión y de negocio a los cuales ellos se fueron enfrentando y que fueron incorporando o han ido incorporando en este último tiempo. Y es lo que vemos en Latinoamérica en general, como las oportunidades que hay para estos modelos donde el sector privado se puede involucrar a través de concesiones o licitaciones que permiten que gente o entidades que tienen expertise puedan construir, operar y a futuro transferir estas instalaciones o prolongar un contrato de operación, a diferencia de lo que tradicionalmente ocurre en Latinoamérica. Y yo veo, por razones obvias, voy a dar cuenta un poco más de la realidad nuestra acá en Chile, de que muchos municipios, ya que esta comunidad de práctica está dirigida a los gobiernos locales, muchos municipios a veces, en la mayoría de los casos, se ven enfrentados a que ellos en el fondo se tienen que hacer cargo, porque hay un mandato legal, al menos en Chile, que le atribuye a los municipios la responsabilidad sobre los residuos en general,
Entonces, los municipios asumen una tarea que es difícil, es compleja, sobre todo cuando hay falta de capacidades, complejidades para identificar las fuentes de financiamiento y los ciclos de los proyectos son muy largos, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se puede incorporar una innovación en el modelo de gestión, y este es como el mensaje con lo que me quedo en particular de la experiencia en Buenos Aires sobre estos contratos de alianzas público-privadas, ¿no? Y sin duda que los mecanismos normativos y regulatorios existen eh, para que eso se pueda concretar. Em, yo, respecto de bueno, la presentación de, de Pipo, me trato de rescatar una entrevista que él compartió en algún momento en su plataforma, su perfil de LinkedIn, de otra socia y otro pilar importante en Simba, que es Andrea Rivera, quien tuve la posibilidad de conocer en el 2023, cuando nos reunimos en Colombia en el lanzamiento de esta comunidad de práctica. Y Andrea hace una declaración que es súper importante y hay que tener siempre en consideración, y que también Pipo la mencionó en su presentación, y tiene que ver con este desafío de enfrentar la informalidad, ¿no? Tratar de hacer las cosas bien por un lado, pero tener una competencia que uno podría considerar que es como un poco honesta y poco noble, y eso es complejo, ¿no? Y es una realidad a la cual se enfrenta Latinoamérica, ¿no? No es la excepción. Varios de los países del sur, del sur global y en particular acá en Sudamérica, es complejo cuando se compite con un alto nivel de informalidad, cuando falta normativa, cuando falta regulación, cuando se compite con disposiciones a bajos costos, como mencionaba Pipo, ¿no? Si me parece recordar bien, Pipo menciona que se compite con el relleno sanitario más barato en Sudamérica, y esa es una realidad también en varias ciudades de nuestro país, por ejemplo, donde la disposición es muy barata, por decirlo entre comillas, y eso hace difícil entonces que existan los incentivos para hacer las cosas distintas. Eh, Voy a mencionarles rápidamente, porque sé que el tiempo se va agotando, los retos principales que yo identifico para Latinoamérica, y asimismo concluiría con las oportunidades, ¿no? Y hemos visto en estas dos presentaciones que también se han mencionado varios de los que voy a citar a continuación. Hay falta de infraestructura y financiamiento. Eso se traduce en escasa disponibilidad de plantas o instalaciones que pudieran ser con tecnologías como el compostaje y la biodigestión a escala local y regional. A esto se suma la falta de capacidades técnicas para formular y acompañar proyectos de valorización en los equipos de los gobiernos locales, que es un poco la invitación y el llamado que se nos hizo cuando se conforma esta comunidad. Por otro lado, existe un marco normativo débil y fragmentado, o fragmentado también. Hay ausencia de legislación específica y estándares técnicos comunes para la valorización orgánica. Por otro lado, puedo agregar que si existe un marco normativo, a veces falta la capacidad para que se fiscalice el cumplimiento de este, ¿no? Tenemos súper claro que hay una baja segregación en origen, hay altos niveles de mezcla de residuos, lo que limita la eficiencia del reciclaje de la fracción orgánica. Eso lo hemos dicho y lo hemos visto en varias presentaciones, ¿no? Y en eso hay que apoyar mucho en lo que se está haciendo y que nos han presentado en estas tres presentaciones, y donde Catherine al principio, por ejemplo, hacía un énfasis en instalar capacidades en las campañas para crear cambios de comportamiento. Eso también ha sido reflejado en la presentación que hacía Pipo Reiser de Simba, cuando habla al final de su presentación sobre la presencia en medios y en media. Es una manera de poder apoyar justamente el cambio de comportamiento. Con eso toco el tema de la educación ambiental. La ciudadanía y el sector productivo conocen el potencial del compost y el digestado y de la economía circular orgánica. Ahí me agrego a esto, por ejemplo, que cuando fortalecemos la educación y la concientización sobre estos recursos, también podemos ayudar a traccionar la demanda de estos mismos. Y eso es clave a la hora de, por
por ejemplo, la producción de compost y qué posibilidades tiene ese compost de colocarse en el mercado. Finalmente, la desigualdad territorial entre, por ejemplo, zonas rurales o periurbanas, que muchas veces tienen menos acceso a sistemas de gestión diferenciada de residuos. Eh, la, el excesivo a veces individualismo también podríamos agregarlo como un reto. La baja asociatividad entre gobiernos locales o quizá poco efectiva asociatividad cuando ésta existe para abordar desafíos asociados a la gestión de residuos orgánicos de manera común, ¿m? O conjunta. Eh, Cierro a continuación con las que yo veo como oportunidades estratégicas que se nos presentan hacia el futuro. El impulso, primero que nada, a las economías circulares locales, ¿no? En el último tiempo, al menos en lo personal, me he ido involucrando mucho con esta capacidad de gestión descentralizada, ¿no? Y no pensar necesariamente, salvo el caso de Buenos Aires que vimos con la presentación de Andrea Pais, eh, eh, que la necesidad lo obliga, pero tratar de poner el foco en las oportunidades de gestión descentralizada de residuos orgánicos, respetando, por ejemplo, la misma jerarquía de residuos antes de pasar a movilizar residuos hacia una instalación centralizada, ¿no? El compostaje comunitario y la valorización agrícola generan empleos verdes y fortalecen el desarrollo territorial. Por ejemplo, este modelo de trabajar con los agricultores, que es algo que particularmente acá en nuestra región estamos tratando de impulsar a través del agrocompostaje. La reducción de emisiones, como lo mencionaba también Pipo, asociadas a la captura de carbono que se puede dar, por ejemplo, a través del compost, y la mejora del suelo, sin duda. Compost y digestato, en el caso de la digestión anaeróbica, como tecnología para el tratamiento de fracción orgánica, mejoran la fertilidad, capturan carbono y hoy día es un mercado que está creciendo, ¿no? Y ahí se está avanzando en esa materia y hemos sido testigos de algunas actividades que ha organizado la comunidad de práctica respecto de la mejora de la captura de carbono. Esto también está asociado a la reducción del uso de fertilizantes químicos y al final es un círculo virtuoso. Ya lo mencionaba anteriormente respecto de esta cooperación o cómo coopera lo citado recién en traccionar la demanda, ¿no? del compost, por ejemplo. Un tercer punto es oportunidad, es el aprovechamiento del potencial agroindustrial, los grandes volúmenes de residuos orgánicos agropecuarios en países y regiones que tienen una actividad agrícola importante, pueden valorizarse con tecnologías apropiadas. Una cuarta oportunidad es la integración con políticas de seguridad alimentaria y cambio climático. Hoy día en Chile y en el resto de nuestros países de Latinoamérica se está considerando avanzar en materia de reducir la disposición de residuos orgánicos en rellenos y vertederos, pero también en evitar o reducir las pérdidas de alimentos, ¿no? Eh, Finalmente, la innovación y la cooperación regional es clave. El intercambio de buenas prácticas, como estas oportunidades de las cuales estamos siendo testigos ahora, el intercambio de información respecto de normativas y de soluciones tecnológicas que puedan existir entre países latinoamericanos, como se ha presentado en esta oportunidad, en esta sesión, tanto con la presentación de Andrea Pais en Buenos Aires y como la última presentación de Pipo Reiser en Perú, en Lima, además de lo que ya nos compartía al inicio Catherine Salar de lo que se está haciendo en las ciudades del norte o del norte global, en este caso a través de C40. Con eso me quedo. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad, por este espacio riquísimo. Y bueno, dejo la palabra a Ana María y entiendo a Santiago finalmente para las conclusiones de cierre. Muchas gracias.
Sí, solo antes de pasarle la palabra a Ana María, agradecerte por las muy buenas palabras, muy bien escogidas, y yo creo que resumiste también de muy buena forma los diferentes desafíos a los cuales nos enfrentamos como instituciones y como personas interesadas en la gestión de residuos orgánicos o la gestión de residuos en general y la disminución de emisiones, en este caso de metano. Así que muchas gracias por tus palabras, Eduardo. Yo creo que coincidimos, o espero que la mayoría coincida con los diferentes retos que visualiza y también con las oportunidades y los próximos pasos que también deberíamos apuntar como, incluso como sociedad. Así que muchas gracias por tus palabras y adelante, Ana María. Muchísimas gracias. Y bueno, quisiera, para poder tener un espacio, les hemos pedido a Pipo y Andy que por favor algunas preguntas que son específicas para ellos sobre cosas bien específicas de lo que han presentado, lo puedan, responder directamente. Pero antes que nada, y por respeto a su tiempo, quisiéramos pedirles si nos podemos quedar unos 10 minutos más de lo programado. Este era un webinar de 90 minutos, pero es importante que podamos también escuchar algunas respuestas. Ya ellos están respondiendo directamente, pero vemos que hay varias preguntas que tienen que ver con financiamiento, ¿verdad? Muy interesante lo que nos comentaba, por ejemplo, Catherine, en un caso específico, como un dólar invertido en reducir desperdicio de alimento puede representar hasta 14 dólares de ganancia. Pero bueno, siempre el problema, una pregunta es, ¿dónde encuentro los recursos para iniciar? ¿Verdad? Entonces, o para operar. Entonces, voy a tomar varias preguntas que están para plantearles una a cada una. A Pipo, hay varias preguntas sobre si ustedes tienen algún tipo de incentivo del gobierno y además cuáles son los retos, por ejemplo, para comercializar créditos de carbono a partir de la labor que ustedes hacen. A Andy quisiera pedirle en este caso, bueno, ¿cuánto pagan las personas ciudadanas, digamos, por el tratamiento de los residuos orgánicos? Y en este caso, ¿cuánto recibe el gobierno? Y a Catherine, en el caso de C40, que es una organización de ciudades de todo el mundo, pero de ciudades grandes, ¿de dónde viene el financiamiento para este tipo de campañas y de otras herramientas que nos comentó? Entonces, si rápidamente podemos responder a esas preguntas generales en esta ronda, Pipo. Claro que sí, gracias por la pregunta. Sobre los incentivos, nosotros no existen incentivos sistémicos realmente, más allá de una normativa que acompaña lo que hacemos, pero que lamentablemente no se cumple. Un incentivo indirecto sería que fiscalicen a los que no cumplen la normativa, cosa que no suele pasar. Lo que sí hemos tenido es acceso a fondos de tipo de innovación, fondos concursables, a través de un programa principalmente que se llama ProInnovate, que es como el equivalente a Corfo de Chile aquí en Perú. Entonces son fondos puntuales que uno presenta una propuesta y esa propuesta puede ser aprobada o no. Hemos tenido dos fondos de estos. Uno muy importante que fue Startup Perú, que fue nuestro primer financiamiento de nuestra historia. Entonces fue un empujón inicial importante, eran como $15.000, digamos, que hoy en día probablemente no nos cambiarían la vida, en ese momento eran muy importantes, ¿no? Y sobre los créditos de carbono o créditos de plástico, que ahí veo algunas preguntas. De hecho, nosotros no hemos comercializado aún ninguno de los dos tipos de crédito, ¿no? Lo que mencionaba es que para nosotros es importante tener la infraestructura de datos que acompañe lo que hacemos para tener evidencias de nuestro impacto que nos permitan eventualmente poder certificar nuestros procesos bajo una estructura de créditos con recuperación monetaria. Estamos estudiando ambos temas, tenemos propuestas, pero es algo que todavía, por el lado de los créditos de plásticos, es algo todavía que no tiene mucho mercado desarrollado.
Por el lado de los créditos de carbono sí, pero nuestra escala, que estamos en alrededor de 2.000, el año pasado hicimos como 2.500 toneladas, a los precios del mercado voluntario actuales, que son bien bajos, todavía no justifica hacer la inversión en ese proceso, ¿no? Que es una inversión significativa. Entonces sí, lo que nosotros hemos, un poco lo que nosotros hemos determinado, y también tenemos un socio para el desarrollo de créditos de carbono que se llama Core Zero, que si no lo han chequeado, chequéenlo, porque se especializan en residuos orgánicos, en créditos a partir de residuos orgánicos. Poco lo que hemos determinado es que una vez que lleguemos a las 5.000 toneladas por año, ya haría sentido de proceder con esa inversión y realmente tener una masa de créditos que haga sentido para hacer todo este esfuerzo, ¿no? Que no es solo certificar, es certificarlo, hay que comercializarlo, hay que hacer auditorías. Entonces, eso hace sentido a partir de una cierta escala, ¿no? Muchas gracias, Pipo. Andy. Sí, aquí estoy. Bueno, particularmente los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires no pagamos una tasa directamente aplicada a la gestión de residuos. Nosotros pagamos algo que se llama ABL por el alumbrado, barrido y limpieza. Es aproximadamente entre, te diría, 20 y 40 dólares por hogar, dependiendo la zona en donde esté ubicado ese hogar. Pero como les decía, esta tasa es para cubrir distintos aspectos, no particularmente solo la gestión de residuos, sino algo más integral de todo el servicio de higiene. Y la otra parte era, bueno, el gobierno recibe todo esto en sus fondos comunes y después va diversificando para la ejecución de los distintos proyectos, pero no hay una correlación directa entre lo que recibimos de los vecinos y lo que sale o cuesta el servicio de higiene en general. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Catherine. Yeah, so I want to quickly go back to the waste hierarchy that I had mentioned at the beginning to say that when I talk about reduction, what I really mean is everything that happens before something ends up turning into waste. So where you can really create the financial benefits is in reducing what you end up creating in terms of waste. After that, the story becomes quite different, and generally it becomes somehow costly, and somebody needs to pay for it, which generally happens, as Andy just mentioned, through fees that you pay to the city. A part of it can generally be covered through actions that people is that working with, so really generating some kind of secondary resource through the food waste once it's treated and selling it. But generally for cities, there is a cost attached to it that has somehow needs to be recovered, although it depends always a bit on the local context. So whatever you for example, don't need to transport very far away to landfills, so you can really generate some savings by not having these large transport ways, or also through saved gate fees at landfills, but this really depends a lot on the local context. Yeah, in that sense, it's really highest value to try to go as high on the waste hierarchy as possible to avoid anything to become waste, because afterwards things get much more expensive and more difficult to deal with. Thank you, Catherine. Bueno, la verdad es que quisiéramos tener muchísimo más tiempo. Hay muchas preguntas. Quisiera, antes de darle la palabra a mi colega Santiago para hacer el cierre, agradecer a todas las personas que han contribuido a organizar este webinar, aún detrás de bambalinas, pero a nuestras presentadoras y presentadores, a Catherine, a Andrea, Pipo, Eduardo, muchas gracias por su contribución.
Y bueno, a las personas que han estado conectadas, hay varias preguntas sobre la comunidad de práctica y sobre las grabaciones de hoy. Tenemos una página web de la comunidad de práctica METLAC que les ponemos por ahí en el chat. Ahí pueden encontrar información sobre nuestra comunidad de práctica, la manera de contactarnos también si tienen más interés en la comunidad, y ahí van a estar subidas el video y las presentaciones. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo dedicado, por el interés, y quisiera darle la palabra a mi colega Santiago Uribe de SICAP para las conclusiones. Por favor, es muy importante escuchar también este resumen de aprendizaje de la sesión de hoy que nos va a hacer Santiago, y el cierre. Muchas gracias, y para quienes tienen mañana su día libre por conmemoración del Día del Trabajo, pues que pasen muy bien. Adelante, Santiago. Bueno, muchísimas gracias. Faltaba, creo que en esta sesión, el acento colombiano, así que menos mal tuve este espacio para que estuviera también integrada toda la mayoría de acentos de acá de la región. Quiero agradecer profundamente su presencia y participación activa en este valioso espacio de intercambio. Hoy nos llevamos aprendizajes que confirman que transformar nuestros sistemas de gestión de residuos orgánicos no solo es posible, sino inaplazable. Y que lograrlo pues va a requerir del compromiso real entre gobiernos locales, el sector privado y la ciudadanía. Con Catherine Sela comprendimos que cómo las ciudades de C40 a través de la red de sistemas de residuos sostenibles están dando pasos concretos para reducir emisiones de carbono, priorizando el desvío y la valorización de residuos orgánicos. Vimos que cuando se logra una base sólida como la recolección universal, la disposición segura, ese entorno normativo claro y esa confianza para invertir, el impacto puede ser muy significativo. Un ejemplo contundente es, como lo mostró y como lo repitió Ana María, cada dólar invertido por el sector privado en la prevención de residuos en restaurantes puede traducirse hasta en $14 de retorno. Esto es eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad en una misma ecuación. Con Andrea Páez conocimos el caso de la planta de tratamiento de orgánicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su experiencia nos recordó que la articulación público-privada es un músculo que debemos fortalecer. Los desafíos administrativos, la necesidad de modelos de negocio equilibrados y esa creación de normativas realistas son temas que resuenan en toda nuestra región. Pero también vimos que con una visión compartida, con esa articulación, estos obstáculos pueden convertirse en oportunidades. Ya con Pipo Raiza aterrizamos el contexto peruano con una cifra que no puede ser desapercibida. O sea, no puede pasar desapercibida. Es el 76% de los residuos orgánicos son aprovechables, pero solo el 2% está siendo utilizado hoy. El caso de Simba es una verdadera historia de innovación, de compromiso empresarial y de cómo el sector privado, en el caso latinoamericano, puede ser un actor catalizador de cambio cuando las condiciones no siempre son adecuadas. Felicitaciones a Pipo y a su equipo por la próxima sede en Arequipa, que será sin duda un hito para el Perú. Y finalmente, con las reflexiones de Eduardo Araneda, reforzamos una idea clave. Cada ciudad enfrenta desafíos únicos, pero en todas hay un espacio común para la articulación y para que el sector privado se integre activamente en soluciones. Entonces, ¿qué nos deja este encuentro? Nos deja evidencia, nos deja esperanza y nos deja claro que reducir residuos orgánicos en los vertederos no es solo una prioridad ambiental, sino también una urgencia económica, social y climática. Y nos reafirma que el sector privado no es un actor secundario. Es un socio estratégico en la construcción de ciudades resilientes, circulares y más humanas. Sobre todo nos deja una misión: crear condiciones habilitantes, fortalecer marcos normativos y tender puentes sólidos entre sectores para escalar estas soluciones en toda América Latina. Muchas gracias por ser parte de esta conversación. Que lo compartido hoy nos impulse a seguir actuando con decisión e inspirar cambios concretos
y a seguir construyendo juntos una nueva narrativa para la gestión de residuos orgánicos en nuestra región. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias de nuevo a todas las personas que se han conectado. Gracias a Cifori por la colaboración y a nuestros ponentes. Y les dejamos el código QR para que puedan ingresar a la página web de la comunidad de práctica METLAC. Ahí están las grabaciones de otros eventos que hemos tenido. El contacto si quieren, pues conversar con nosotros, y también en la próxima semana estará disponible la grabación y los materiales de las presentaciones de hoy. Así que muchísimas gracias, feliz día, feliz tarde para quienes están ya en la tarde. Gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Cuídense, que estén bien. Muchas gracias, adiós. Thank you, Chao, everyone. chao. Buena Bye. jornada. Hasta luego. Encantado.